fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. grande Y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, Digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Al que rendimos gloria, grande y fuerte eres tú, Señor. Aleluya. Vamos a terminar este tiempo de gozo con un canto más en adoración. Tú eres nuestro pastor, Señor. Nuestro deleite, Señor, eres tú. Nuestro gozo, eres tú, maravilloso Salvador. Aquí estamos, Señor, para adorarte. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, el Señor es mi pastor, Señor. En pastos delicados. Junto a aguas de reposo.
pastor, es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nada nos ha faltado, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Oh, Señor. Siempre ha estado tu mano sobre nosotros. Oh Señor, aun cuando no te conocíamos, aun cuando no estábamos, Señor, en tu redil, tú nos sustentabas, Señor. Tú eres un Padre fiel y responsable de nosotros. Oh, gracias te damos, Señor. Aleluya, aleluya. Digno eres, Señor, digno eres. Oh, el Señor es mi pastor, nada me faltará. De tu mano hemos comido, de tu mano hemos bebido, Señor. es mi pastor, nada me faltará. Nada nos ha faltado, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo creemos, lo confesamos, lo sabemos, lo hemos visto, Señor. Oh, Señor, cómo no venir a adorarte, cómo no venir a agradecerte, cómo no venir a levantar manos delante de ti. Si esto que cantamos, Señor, lo hemos comprobado cada día, Señor. El Señor
Señor. Ahí has estado tú, Señor. me faltará. En el vientre de nuestra madre, Señor. Ahí, El Señor, Señor con nosotros estabas tú. es mi pastor. A los mayores, Señor, a los ancianos, todos Nada podemos decir, me nada nos ha faltado, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Por eso te damos gloria. Por eso venimos contigo. Oh Señor, digno eres, Dios. Santo eres, bueno eres, Dios. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos. Yo entrego este lugar. Nos va a compartir este mensaje el hermano Sergio. Vamos a pedirle que tome este lugar. Dios les bendiga en esta tarde ya. Yo les voy a invitar que abran su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 13. Y vamos a leer ahí en el versículo 1, amén. Gloria a Dios. Gracias. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Cuando lo encuentre, yo le invito a que se ponga en pie, vamos a leerlo unidos y después vamos a hacer una oración a nuestro Dios, pidiendo que Él nos dé entendimiento para comprender su palabra, amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos la bendición de estar en este lugar, porque sabemos, Señor, que es un lugar de bendición, porque tu presencia se ha manifestado, Señor, se manifiesta, oh Dios, en medio de tu pueblo que te alaba, que te adora, que reconoce, Señor, su dependencia de ti, Señor. Y Padre, también en esta hora pedimos que tú sigas, Señor, trayendo, oh Dios, tu dirección a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, avive esta palabra, Señor, que ciertamente está escrita sobre papel con tinta, pero, Señor, sabemos que, como dijo Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. En esta hora, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor o como nuestro Salvador, también lo aceptamos como nuestro Señor. Pero quizá en ese momento teníamos bien claro que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Y que a través de Él, a través de la fe en su sacrificio, nosotros llegamos a obtener salvación para nuestra alma. Pero cuando se nos dijo que también lo aceptáramos como nuestro Señor, ahí es donde fue que quizá no lo entendimos claramente. Yo recuerdo que cuando yo también recibí a Jesucristo, era muy claro para mí que era mi Salvador, pero mi Señor. Sí entendía que la palabra Señor significa dueño, significa amo, pero no en la magnitud que quizá después Dios nos
nos fue enseñando a través de su palabra, ¿por qué nosotros también aceptamos a Jesús como nuestro Señor, además de nuestro Salvador? Cuando nosotros iniciamos, o cada uno de nosotros iniciamos en el camino de Dios, casi siempre debido a que estamos en nuestro primer amor, por así decirlo, pues somos personas muy dóciles, no cuestionamos nada de lo que en relación a lo espiritual se nos dice, se nos habla, se nos enseña, y estamos muy dispuestos a todo. Pero en la medida que va pasando el tiempo, que quizá vienen las pruebas como cristianos, y que se nos es más difícil caminar en el camino cristiano, pues también empieza a aflorar nuestra naturaleza carnal, y empezamos no solamente a cuestionar muchas cosas, sino también pues a no estar dispuestos a obedecer o a someternos a aquellos que quizá nos están enseñando o quizá nos están pidiendo que ayudemos. Recuerdo que cuando inició esta iglesia del rebaño, pues ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y éramos pues muy jóvenes. En una ocasión habíamos ido a visitar, a evangelizar allí en el centro de la ciudad, ahí por la zona rosa. En ese tiempo pues era reciente lo del terremoto del 86. Y bueno, pues estábamos constantemente cada semana yendo a predicar. Y recuerdo que en una ocasión de esas, cuando regresábamos y estábamos por ahí en la estación de Indios Verdes, y bueno, pues ahí nos despedíamos. Unos agarraban para una dirección, otros para otra, sus respectivos transportes de transporte público. Y recuerdo que en esa ocasión se acercó mi hermano Antonio y me dijo: para tal día te toca predicar. No sé si era ese día, no recuerdo qué día de la semana era, pero él me dijo: para tal día te toca predicar. Porque antes en esta iglesia nos reuníamos diario. Eran las reuniones diario de domingo a domingo. Así empezamos, ¿verdad? En la sala ahí de la casa de la hermana Noemí. Y bueno, pues también Dios empezaba a traer un orden en nuestras vidas en relación también de lo que es la autoridad. Pero quizá no lo entendía, al menos yo no lo entendía en lo personal. Y recuerdo que en esa ocasión nuestro hermano Antonio, teniendo claro que él ya estaba al frente, o que Dios lo había levantado para estar al frente de esta iglesia, que aunque éramos muy poquitos, pues ya teníamos claro, ¿verdad?, que pues él estaba como al frente, como líder. Y pues obviamente él tenía que ver pues varios asuntos, ¿no?, de relación de la iglesia, y esto era también pues estar a cargo de los cultos, quién iba pues a predicar, quién iba a dirigir la alabanza. Gracias, hermana. Y bueno, entonces él me dijo, ¿verdad?, para tal día vas a predicar. Y pues mi reacción no fue muy buena, hermanos. Y en ese momento yo le dije: bueno, pero yo en ningún momento te he dicho que estoy de acuerdo que quiero predicar para tal día. Y bueno, yo nomás vi que él se quedó así callado, ¿no? Hasta eso no me dijo nada. Pero la cuestión es que sí prediqué, pero de momento esa fue mi reacción. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que cuando nosotros iniciamos la vida cristiana necesitamos que nos enseñen, y uno de los puntos fundamentales del discipulado es precisamente, hermano, conocer la importancia de la autoridad. En esa ocasión yo no tenía claro, hermano, que pues si él me estaba diciendo que iba a predicar es porque él tenía autoridad de Dios para decirme: vas a hacerlo, porque
eres parte de este grupo, yo entiendo de parte de Dios que Dios quiere, ¿verdad?, que tú compartas la palabra, y pues estoy delegando esa autoridad sobre ti para que tú des esa palabra al pueblo. ¿Y qué era lo que a mí me correspondía? Decir amén, ¿verdad? A menos que yo no pudiera por alguna razón, como dicen, ¿verdad?, de causas mayores, pues entonces sí yo podría decir mi razón. Pero en ese momento, hermano, no surgió ninguna razón. Simplemente le cuestioné y le dije, bueno, y yo no te he dicho que estoy de acuerdo, que quiero predicar. Y bueno, con eso quiero decirles, hermano, también que aparte de eso, pues había, ¿verdad?, una negativa en mí para predicar. Aunque muchos quizá lo desean, ¿verdad? Cuando vienen al cristianismo, inmediatamente quieren quizá tener pues esa oportunidad de predicar, y es bueno. O sea, nosotros tenemos que anhelar, como dice la Escritura, los dones mejores. Tenemos que anhelarlo, pero realmente, hermano, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Entonces, estamos aquí, hermano, en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Quizás sí en unos un deseo, quizá en otros no hemos deseado. Al contrario, queremos, como Jonás, ¿verdad?, ir en contra de la dirección que Dios nos está marcando, porque así pasa muchas veces. Pero, hermano, había también eso, ¿verdad?, esa negativa, ¿verdad?, esa oposición en mí, y era nacido, ¿verdad?, de mi naturaleza carnal, más que nada. Pero claro, en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo que tenemos que negarnos a nosotros mismos para dar paso, hermano, pues a hacer la voluntad de Dios. Y de eso se trata el reino de Dios. Pero en el reino de Dios, hermano, ciertamente, pues Dios es el que reina. Y obviamente, hermano, hay un grupo de personas que obedecen a ese rey. Pero déjame decirte, hermano, que Dios fundamenta su trono sobre su autoridad. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si nosotros ponemos nuestra Biblia ahí en Hebreos capítulo 1, vamos a ver, hermano, esto mismo que estamos diciendo, y que es algo fundamental que entendamos. Aleluya. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermano, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o con la palabra de su autoridad. Y nosotros, hermano, como hijos de Dios, al igual que los ángeles, pues debemos estar dispuestos a someternos a esa autoridad de Dios. Y si alguno quizá en esta hora se le preguntase si está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios, diría, amén, yo me someto a la autoridad de Dios. Pero si se le pregunta si está dispuesto a someterse a la autoridad delegada de Dios, ahí quizás se detendría a responder afirmativamente. Recién que mi esposa y yo nos casamos, hermano, se nos invitó, por así decirlo, a pastorear una pequeña iglesia ahí en Veracruz, en un lugar que se llama Cerro Azul, Veracruz. Algunos de ustedes han ido para allá quizá en alguna ocasión, que nos han invitado. Y pues
dijimos que sí, ¿verdad? Habíamos dicho que queríamos servirle a Dios. No teníamos tampoco pensado que pues se nos dijera que nos hiciéramos cargo de una iglesia, pues siendo también muy jóvenes. Yo tenía 23 años, mi esposa 18 cuando nos casamos. Y hablaron con nosotros, ¿verdad? Los pastores. Bueno, en ese tiempo nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Isidro Toribio, que estaba aquí como pastor, nuestro hermano Leopoldo del Carmen. Y hablaron con nosotros y nos hicieron ver esto. Y dijimos amén. Pero nunca en lo personal, y creo que en mi esposa, ¿verdad?, pasó por nuestra mente lo que era estar al frente de una iglesia, aunque fuera pequeña. Realmente, humanamente yo nunca lo deseé, ni lo deseaba estando allá, ¿verdad? Estar batallando con la gente, con diferentes tipos de caracteres, personas que ya habían militado en el evangelio por 30 años. Teníamos ahí dos matrimonios que ya tenían mucho tiempo en el evangelio. Ellos conocieron ahí en las asambleas de Dios, porque predomina mucho esa denominación por esos rumbos, por esos lugares de Veracruz. Y pues ellos habían salido de esas iglesias con 30 años ya de caminar en el evangelio, y nosotros prácticamente siendo personas muy nuevas. Y realmente era algo que no había pasado por nuestra mente. Pero también había personas que recién habían conocido a Jesucristo, y una de ellas, cuando yo le dije, hermana, me gustaría que usted me avisara si va a un lado, va a otro, porque decía que estaba yendo a predicar a ciertas colonias y con ciertas personas. Y yo le dije, hermana, me gustaría que usted me avisara, me dijera. Ya no le dije que me pidiera permiso, ¿verdad?, sino que me avisara para estar orando por usted. Y ella me dijo, y se enojó, ¿verdad? Se molestó y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo trabajo para el reino de Dios, yo trabajo para Cristo. Yo no estoy sujeta a ningún hombre. Estoy sujeta a Cristo, estoy sujeta a Dios. Y no estoy sujeta a ningún hombre. ¿Qué vemos ahí? Pues lo mismo, ¿verdad? Que les contaba lo que me pasó a mí. Pues no entendía realmente cuál era, sí, pues la dinámica o la forma en que Dios trabaja o establece Dios su reino, y que en este caso, bueno, pues el pastor tiene autoridad sobre, pues, la iglesia. Por eso dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores y estad sometidos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, y para que lo hagan con alegría, no quejándose, dice la carta precisamente de los Hebreos. Pero en aquel momento la hermana no lo entendía, y a lo mejor quizá yo no lo entendía tampoco a profundidad. Pero era algo, en los dos casos, ¿verdad? En el caso que les platico de mi persona y de ella, pues eran casos muy graves. Viéndolo desde el punto de vista espiritual, hermano, es algo muy grave. Porque la rebeldía, hermano, precisamente es estar en oposición al sometimiento de la autoridad, ya sea directa de Dios o ya sea la autoridad delegada de Dios. Y la rebeldía, hermano, pues es una semilla satánica. Es un principio satánico. Nosotros conocemos, yo creo que cada uno de los que estamos aquí, conocemos, hermano, a profundidad qué es lo que ocurrió en el cielo, de acuerdo lo dice en Ezequiel, ahí en Isaías, de cómo, hermano, pues Lucero, siendo un querubín protector, un ser lleno de luz, un ser hermoso, un ser lleno de sabiduría, se convirtió en un ser lleno de tinieblas, en un ser lleno de maldad y en un ser que se opone a todo lo que es Dios, o a Dios en este caso, es decir, Satanás. Entonces, hermano, la rebeldía es una semilla satánica. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien claro
que al servir a Dios no lo hagamos bajo o sobre ese principio satánico. Porque todos, hermano, en algún momento dado, pues tenemos que servir a Dios porque se nos ha dado un talento, se nos ha dado un don, se nos ha dado un ministerio, algo que hacer para el reino de Dios. Pero debemos, hermano, estar claros que estamos haciéndolo, hermano, sobre el principio adecuado, que es el que vino a establecer Jesucristo, que es, hermano, la obediencia a la autoridad. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Entonces, hermano, cuando tú te entregaste a Cristo, le dijiste: yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, pero también te acepto como mi Señor. Entonces debes de tener bien claro, hermano, que desde ese momento tú entraste al reino de Dios. Dice la Escritura, hermano, que nosotros antes de venir a Cristo, pues vivíamos conforme a la corriente de este mundo, obedeciendo al deseo de nuestros pensamientos y nuestros deseos carnales, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Y, hermano, estábamos controlados o estábamos bajo el reino de Satanás. Pero, hermano, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Y de esa manera, hermano, es como nosotros tenemos que vivir nuestros días sobre esta tierra, teniendo bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. No somos del mundo, hermano. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos conducirnos en cualquier momento y en cualquier circunstancia, hermano, de nuestra vida sobre esta tierra, bajo los principios del reino de Dios. Amén. Y este principio, hermano, es algo muy importante. Nosotros leíamos al principio en Romanos 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, si leemos el siguiente versículo: de modo quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ese es otro asunto, hermano, que el que resiste a la autoridad, ya sea directa de Dios o delegada de Dios, dice que a lo establecido por Dios resiste, y por lo tanto va a acarrear condenación para sí mismo. Cuando el apóstol Pablo, hermano, antes de ser apóstol, antes de ser cristiano, pues él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Dice que en una ocasión, hermano, con pues cartas de los principales sacerdotes, o en otras palabras, con autoridad de los líderes espirituales de aquel tiempo, perseguía, hermano, a los cristianos, pensando, ¿verdad?, que estaba haciendo pues un servicio a Dios. Él perseguía a los cristianos, donde quiera que los pescaba, los llevaba y los encarcelaba, porque ellos predicaban, ¿verdad?, a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Y, hermano, en esa ocasión, cuando él iba a Damasco con esta intención de agarrar a los que más pudiera de cristianos, hombres y mujeres, y llevarlos a la cárcel, presos a Jerusalén, Jesús mismo, hermano, se le presentó en el camino. Y dice la Escritura, hermano, que él cayó en tierra. Una luz resplandeciente lo envolvió y cayó en tierra, hermano, y en ese momento él ya no vio nada. Simplemente, hermano, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él al momento dijo: ¿quién eres, Señor?
Y la voz le respondió: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y de inmediato, hermano, Pablo entendió que él estaba peleando en contra de Dios, que él estaba golpeando, hermano, una punta o algo puntiagudo con el cual él mismo se estaba haciendo daño. Porque precisamente, hermano, toda autoridad está respaldada con el poder. Dios respalda su autoridad con su poder. Aleluya, aleluya. Bendito eres, Señor. Entonces, Pablo comprendió, hermano, que estaba luchando con Dios. ¿Y quién va a resultar victorioso cuando lucha con Dios? Nadie. Pero él no lo había entendido. Pero cuando lo entendió, ¿qué es lo que dijo Pablo inmediatamente? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando entendió, hermano, que Jesús se le había revelado, que él estaba caminando en la dirección incorrecta, que él, creyendo que estaba sirviendo a Dios en su celo religioso, hermano, como fariseo, persiguiendo al pueblo de Dios y en consecuencia luchando en contra de Dios, cuando él comprendió su error, hermano, él entonces dijo: Señor, aquí estoy. Dime lo que yo tengo que hacer, que yo lo voy a hacer. Pero fue humillado, hermano. Fue derribado hasta el suelo. No sabemos si iba en un caballo, no sabemos si iba caminando. La cuestión que nos dice la Escritura es que fue derribado hasta el polvo y entró a Damasco, hermano, en esa condición de humillación. No porque él se hubiera humillado, sino porque Dios lo humilló. Él entró a ese lugar, entró ciego, pero, hermano, con la expectativa de hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Ahora, en Damasco se le presentó nuevamente al Señor Jesucristo con una luz resplandeciente y haciendo retumbar su voz como de trueno en sus oídos y diciéndole: Pablo, desde ahora en adelante tú vas a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Pues no, déjeme decirle que no. Si usted ve ahí en el libro de los Hechos, hermano, este acontecimiento dice que Dios o Jesús le habló a un discípulo llamado Ananías y le dio instrucciones para que fuera a donde estaba Pablo y le diera un mensaje de parte de él. Ya no fue Jesús quien se le presentó directamente. En otras palabras, el Señor delegó su autoridad a un discípulo de él, a un hijo de él, para que entonces fuera a comunicarle a Pablo lo que tenía que hacer. Ahora Pablo dijo: bueno, pues como Jesús no me habló como la primera vez, yo pues te voy a escuchar a ti, Ananías. No sé ni quién eres. Mira, pues yo soy fariseo de fariseos, he estado estudiando los pies de Gamaliel, soy doctor de la ley. Y en fin, ¿verdad? Como enumera ahí en el libro en la carta a los Corintios muchas cosas, pero no lo hizo así, hermano. ¿Por qué? Porque él entendía que ese hombre Ananías no iba en su propio nombre, ni en su propia autoridad. Iba en la autoridad, hermano, de Dios, de Jesucristo. Y por eso, hermano, cuando Ananías le habló y le dijo, ¿verdad? Y aún puso sus manos sobre sus ojos y le dijo: hermano Pablo, recibe la vista y bautízate, ¿verdad? En el nombre de Jesús para perdón de tus pecados, y te es necesario sufrir por causa del Señor, porque de ahora en adelante tú serás, ¿verdad?, un portavoz del evangelio aún ante reyes y ante muchos pueblos. Él, hermano, escuchó y recibió esa administración de Ananías. Ananías no nos dice la Biblia que fue un apóstol o era un apóstol en ese tiempo, no nos dice que era un evangelista, no nos dice, hermano, que tuviera algún otro ministerio. Dice que era un discípulo, pero hasta ahí nada más. Entonces ese hombre, hermano, siendo hijo de Dios, discípulo de Jesucristo, iba revestido con la autoridad de Dios. Y eso, hermano, es lo que vio Pablo. No al hombre,
no Ananías, que no tenía títulos ni eclesiales ni del mundo ni de nada. Simplemente, hermano, estaba revestido con la autoridad de Dios. Y fue entonces, hermano, verdad, que él se sometió a esa voz. La Biblia nos habla, hermano, que Saúl fue el primer rey de Israel. Fue un hombre, hermano, que se distinguía del demás pueblo de Dios porque era muy alto. Dios le plació escogerlo con estas características, pero era un hombre, hermano, que sobresalía a todos le llegaban al hombro. Él sobresalía de la multitud en su altura. Quizá no sobresalía de la multitud, hermano, en honor, ya sea por su clase social o por su clase económica o por su situación económica o por otros títulos humanos. Cuando él entendió, hermano, que él iba a ser rey de Israel, pues él también se cuestionó a sí mismo, ¿por qué él? Y cuando Samuel le llamó para que fuera ungido o fuera confirmado su reino, él fue y se escondió. Y después le dijo Samuel, tú a tus propios ojos eras pequeño, pero Dios le plació, ¿verdad?, llamarte. Y aquel hermano que pues Dios había escogido para ser el primer rey de Israel, todo marchaba bien, todo iba de viento en popa, porque dice la Biblia, hermano, que después de que él fue ungido, sí, no solamente la primera vez cuando Samuel le sale al encuentro, cuando él iba a buscar las asnas de su padre, juntamente con un criado de su casa, sino que después que lo llama para ungirlo, hermano, delante de todo el pueblo de Israel, dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él y por donde quiera que iba, Saúl era vencedor, porque Dios estaba con él. Pero llegó el tiempo, hermano, en que Dios había determinado traer juicio sobre Amalek, porque el pueblo de Amalek se había puesto al paso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto para subir a la tierra de Canaán. Amalek se le había puesto a Israel y Dios, hermano, había determinado que él traería juicio sobre Amalek. Y entonces, pues Dios, a través de Samuel, le da indicaciones a Saúl para que traiga ese juicio. Y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15. Vamos a poner nuestra Biblia ahí. Primer libro de Samuel capítulo 15. Y vemos aquí en el versículo 22, y 23 lo siguiente. Aleluya. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué pasó con Saúl, hermano, el primer rey de Israel? Que cuando Dios le encomendó esta tarea de ir y acabar con todo el pueblo de Amalek, Dios le dijo a través de Moisés: no te apiades de nada, de nadie, ni de nada. Debes de dar muerte a hombre, a mujer, a niños, a los animales aún. No mires, ¿verdad?, si los animales son gordos. No mires nada, tú da muerte y no tomes de ahí nada.
era algo tajante de parte de Dios, porque era un juicio de Dios. Ahora no vamos a entrar en ese tema, hermano, ¿verdad? Porque a algunos nos pareciera algo grotesco esto, nos pareciera algo, hermano, muy drástico de parte de Dios, pero tenemos que tener la confianza, hermano, que Dios es justo y que Él lo dijo en su justicia. Amén. Entonces, hermano, Saúl tenía que hacerlo, no tenía que cuestionar lo que Dios le estaba diciendo. Pero, hermano, de acuerdo a esta narración, dice la Biblia, hermano, que el pueblo, él en primer lugar perdonó al rey Agag, es decir, que no lo mató. Les dijo al pueblo que no lo mataran, le perdonó la vida, y el pueblo a su vez le dijo a Saúl que no dieran muerte a lo mejor del ganado. Entonces, cuando ellos regresan de la batalla, pues regresan con el rey Agag vivo como prisionero y con pues un grande ganado detrás de ellos, de vacas, de becerros, de ovejas. Pero Dios ya le había dicho a Samuel: me pesa haber escogido a Saúl como rey, porque él no ha obedecido fielmente a mis palabras. Entonces, hermano, Samuel se entristeció, porque Samuel amaba a Saúl, pero, hermano, Dios había determinado que él ya no fuera rey. Ahora, no fue de la noche a la mañana que Saúl ya no iba a reinar sobre Israel. De acuerdo a la escritura vemos que transcurrió un tiempo, porque después Dios se proveyó precisamente a través de Saúl de otra persona. Ustedes recuerdan a David, del cual dijo Dios, ¿verdad? Que se había provisto de un varón conforme a su corazón para que estuviese al frente de su pueblo. Pero, hermano, cuando Samuel va a encontrar a Saúl, le dice lo siguiente, ahí en el capítulo 15, el versículo 17, dice así: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión, y Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces, hermano, Saúl, pues él decía que él había obedecido a Dios. Él decía, hermano, que la prueba era de que ahí estaba Amalec y que habían ido, ¿verdad?, a hacer la obra de Dios, y que pues ahí estaba el rey Amalec como prueba de que habían ido, pero más bien era la prueba de que no había obedecido. Pero él lo tomaba, ¿verdad?, como argumento que sí había obedecido. Y también dijo, bueno, pues inclusive trajimos todo este ganado para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, le dijo al profeta Saúl. Pero, hermano, ¿qué estamos viendo aquí en Saúl? Que él, hermano, en primer lugar, pues estaba agradándose a sí mismo al hacer lo que él quería, y también, hermano, estaba queriendo complacer al pueblo al perdonar a los animales, y con esto, hermano, él quería ofrecer alabanza a Dios, porque esos sacrificios de paz eran alabanzas a Dios. Dice la Biblia, hermano, que ahora nosotros no ofrecemos sacrificios de animales en nuestra alabanza, más bien ofrecemos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre.
Entonces en esa ocasión, hermano, esos sacrificios eran darle adoración a Dios, darle alabanza a Dios. Pero ¿Dios estaba aceptando esa alabanza de Saúl? No, hermano, porque estaba ¿qué? Fundamentada sobre la obediencia. Y es ahí cuando Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que nos motiva a nosotros, hermano, a dar un servicio a Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a dar un servicio a Dios? Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por competir, por querer ser mejor que los demás en lo que tú haces, principalmente en lo que haces en lo espiritual. Ni siquiera, ¿verdad?, pienses en hacerlo por exaltación propia o por vanagloria. No lo hagáis. Antes bien con humildad, dice el apóstol Pablo, considerando a los demás como superiores al mismo. La obediencia, hermano, conlleva humildad. Y Jesús, hermano, en los días de su carne, dice la Escritura, hermano, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, hermano, tomó la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, hermano, fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él, por decirlo así, hermano, Él obtuvo esa posición por su obediencia, no por su divinidad, sino por su obediencia, hermano, estando aquí en la tierra, haciendo la obra de Dios, su obediencia al Padre. Por eso hace un rato decía el hermano, en el reino de Dios no es más grande el que tiene autoridad, sino el que mayor sirve. Y Jesucristo lo demostró. Él le dijo a sus discípulos: no he venido para ser servido, sino para servir. Y su mayor servicio, hermano, fue al dar su sangre en la cruz, al morir por cada uno de nosotros. Y por eso Dios, hermano, lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Y Él delega su autoridad sobre su pueblo. Entonces Saúl pretendía adorar a Dios sobre la base de la rebeldía, sobre la desobediencia, sobre el principio satánico, y Dios no lo aceptó. Más bien le hizo saber, y a cada uno de nosotros también Dios nos hace saber, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, el querer hacer nosotros nuestra propia voluntad. Cuando Jesucristo, hermano, estuvo a punto de ser crucificado, de ser entregado, y tuvo una grande lucha en el Getsemaní contra todas las huestes demoníacas, sí lo dijo, ¿verdad? Porque Él estaba en una situación de hombre, de ser humano como todos nosotros. Sí le dijo al Padre: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, refiriéndose a todo lo que iba a acontecer. Pero Él dijo finalmente: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, yo voy a ser sacrificado, yo voy a dar mi sangre, mi vida, si solamente tú lo quieres. Pero si tú no lo quieres, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque era en base a la obediencia. Porque lo hemos visto, ¿verdad? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Obedecer es mejor que los sacrificios. Jesús iba a la cruz, Jesús iba a ofrecerse en sacrificio, pero si el Padre no lo quería, Él no iba. Pero como el Padre quería que Él ofreciese su vida, su sangre por la humanidad, entonces Él lo hizo en obediencia.
y él fue a la cruz en obediencia. Aleluya. Entonces Saúl fue desechado por ello, porque él se estaba agradando a sí mismo, estaba agradando a otros antes que agradar a Dios u obedecer a Dios. Él se había hecho un ídolo de él mismo. Pero ¿qué sucedió con David? ¿Por qué dijo Dios que él se había provisto de un varón conforme a su corazón? Porque aunque David pecó, hermano, y todos lo sabemos, y la Biblia no lo esconde, adulteró y aún asesinó, él nunca, hermano, se rebeló en contra de la autoridad de Dios. Y cuando David, hermano, siendo perseguido por Saúl y su ejército, se escondió en una cueva, y después Saúl entró ahí, hermano, a esa cueva, como dicen, a donde va el rey solo, ¿verdad? No donde solamente va el rey, sino donde va el rey solo. Pues él, hermano, lo tuvo a expensas para matarlo. Y sus generales le dijeron, pues ahí está, ¿verdad? Tu enemigo, Dios lo ha puesto delante de ti para que le des muerte. Y David se acercó, hermano, y solamente cortó un pedacito de su manto. Y dice la escritura, hermano, que se turbó el corazón de David, porque era el ungido de Jehová. La autoridad de Dios todavía estaba sobre él, hermano. Aunque Dios ya le había dado promesa a él que sería rey sobre Israel, él, hermano, no atentó ni levantó su mano contra el ungido de Jehová. Eso es lo que Dios vio en el corazón de David. Un hombre, hermano, dispuesto a obedecer no solamente la autoridad directa de Dios, sino aún la autoridad delegada de Dios, y lo demostró. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender esto, pero tenemos que llevarlo a nuestra vida práctica, hermano, a la vida diaria. No debe de quedar solamente, hermano, en un conocimiento, sino, hermano, debemos de aplicarlo en nuestra vida diaria. Que sí, hermano, tenemos que reconocer y obedecer la autoridad directa de Dios, pero también debemos, hermano, donde quiera que nosotros vayamos, ver quién tiene la autoridad delegada de Dios. ¿Usted cree que la sociedad, hermano, ha desechado este principio de la autoridad? No, hermano, porque entonces esto sería un caos. La Biblia habla, hermano, que en la familia Dios reina a través de la autoridad delegada, es decir, que Él ha puesto al varón, hermano, como cabeza de la mujer, y ambos padres como autoridad sobre sus hijos. Por eso la Biblia dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Dice la Escritura, hijos, obedeced a vuestros padres. Pero también dice la Escritura, hermano, que siervos, obedeced a vuestros amos, no como sirviendo pues al hombre, sino como siendo siervos de Dios, que de él vas a recibir la recompensa. Y como estamos viendo aquí en Romanos capítulo 13, que nos sometamos a las autoridades civiles. Amén. ¿Por qué? Porque de esta manera, hermano, es como Dios reina. Un tiempo, hermano, cuando no había rey sobre Israel, dice la Escritura, ahí en el libro de Jueces 21-25, que todos hacían lo que bien les parecía. Había anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía, nadie se sometía a nadie, y cuando nadie se somete a nadie, pues no hay rendición de cuentas, porque esto también es algo, otro punto, hermano, de la autoridad. No solamente se requiere la obediencia de parte, ¿verdad?, de aquellos que están bajo autoridad, sino que, hermano, también tenemos que rendir cuentas. ¿Sí? Todos vamos a tener que rendir cuentas un día, hermano. ¿Por qué? Porque de Dios es la autoridad, y todo lo que hemos recibido, hermano, aún la autoridad delegada, tenemos que dar cuentas de lo que hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos. Amén. Por eso, hermano,
leemos ahí en Hebreos 13:17, vamos a leer ese pasaje. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora tú dirás, bueno, ¿no todos somos iguales? ¿Dios no hace excepción de personas? ¿O Dios hace acepción de personas, hace distinción de personas? No, todos somos iguales delante de Dios. Dice la Escritura, hermano, que en Cristo no hay diferencia de sexo, no hay diferencia de raza, no hay diferencia, hermano, de posición social. No, hermano, porque todos somos partícipes de la salvación. Pero en relación a la autoridad, hermano, sí, ¿verdad? Dios lo ha establecido de esa manera. Entonces, así como dijimos de David, así como veíamos de Pablo, tenemos que ver la autoridad con la que está revestida esa persona. Amén. Efesios 5:22. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Verdad? Como decían por ahí, la mujer no tiene que ver que su esposo está chiquito y orejón, ¿verdad? Sino que debe ver la autoridad que está sobre él y someterse en el Señor a él, hermano. Amén. Porque entonces, hermano, caemos en algo muy, muy grave, ¿sí? Que es la desobediencia, que es la rebeldía, y pues de esa manera estamos abriendo una puerta grandísima, hermano, a Satanás, para que él venga a matar, a robar, a destruir, pero sobre todo, hermano, a poner en mal, sí, el reino de Dios. Pero si nosotros, por el contrario, hermano, hacemos caso, ¿verdad?, a lo que Dios nos dice, hermano, en su palabra, y tenemos claro que la autoridad, sí, viene de Dios, y que Dios la ha delegado, hermano, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y sobre todo, hermano, también en lo relacionado a nuestra vida espiritual, a nuestra vida familiar, y nosotros, hermano, vemos y nos sometemos a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada de Dios. Entonces, hermano, ¿qué va a pasar? Dios se va a establecer en ese matrimonio, Dios se va a establecer en esa familia, Dios se va a establecer en esa empresa, Dios se va a establecer, hermano, en esa sociedad, Dios se va a establecer en esa iglesia, hermano, y Dios va a derramar bendición, y el diablo no podrá llevar a cabo sus obras perversas, hermano. Entonces, hermano, nosotros estaremos dando testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos parte del reino de luz, de que ahora, hermano, no nos conducimos nosotros mismos ni obedecemos al reino de las tinieblas. Y, hermano, la gente va a entender que en verdad nosotros creemos en Dios, hermano, porque el evangelio consiste, sí dice la Biblia, en creer, pero también en obedecer. Y tenemos, ¿verdad?, el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Él de esta manera vino a esta tierra, hermano. El primer Adán desobedeció, sí, y en consecuencia el pecado vino a toda la humanidad, pero el segundo Adán, es decir, Jesucristo, vino en obediencia al Padre, hermano. Y de esa manera vino a traer libertad. De esa manera, hermano, vino a glorificar a Dios. Y de esa manera, hermano, vino a traer el reino de Dios. Porque Él lo dijo, ¿verdad?, cuando empezó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cómo es que se había acercado? Pues a través de su misma persona, hermano. Porque Él era obediente a la autoridad de Dios y lo fue
hasta el último momento de su vida. Yo te voy a pedir que te pongas en pie y así vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Amén. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te agradecemos, Padre, porque podemos ver claramente, Señor, en tu palabra, la cual hemos leído, Señor, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, Señor, por ti han sido establecidas. Ayúdanos a entender, Padre, que desde el momento en que nosotros dijimos: Jesucristo, yo te invito para que seas mi Salvador y perdones todos mis pecados, también te invitamos a que fueras nuestro Señor. Pero quizás, Señor, no lo entendimos desde el primer día de esa manera. Y quisimos, Señor, seguir caminando en nuestro propio deseo, en nuestra propia voluntad, no tomando el deseo tuyo ni tu voluntad, Dios, para cumplirla ni para obedecerla. Y nos vimos, Señor, ciertamente robados, hurtados, oprimidos por Satanás, ya que él trabaja con base a la desobediencia y a la rebeldía. Pero, Señor, tú nos has sacado de ese reino de tinieblas, donde antes, Señor, caminábamos sin Dios, sin esperanza, y haciendo el deseo de nuestro propio corazón perverso, pecaminoso, y nos has trasladado al reino de luz para seguir las pisadas de nuestro gran Maestro, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, para que así como Él, nosotros también, así como Él anduvo, nosotros también andemos, Padre. Señor, sigue revelando esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si hemos, Señor, sido desobedientes a la autoridad, si nos hemos rebelado, Padre, a la autoridad que tú has puesto sobre nosotros, ya sea en nuestro matrimonio, Padre, ya sea, Señor, como hijos, ya sea como empleados, ya sea como ciudadanos, Señor, de un país, ya sea como miembros de la iglesia, Señor, y Padre, de alguna manera hemos atentado contra la autoridad en ignorancia, Padre, perdónanos, Señor, y aun si lo hemos hecho conscientemente, perdónanos, oh Dios, porque tú nos das oportunidad, Dios, de, Señor, de volvernos de nuestros malos caminos, porque tú deseas bendecirnos, porque tú deseas, Señor, prosperarnos, porque tú deseas que crezcamos, porque tú deseas que demos frutos, Señor, para tu reino, Señor, porque tú deseas, Padre, que seamos testimonios vivos, Padre, de que pertenecemos al reino de luz, donde tú reinas en medio de nosotros, Señor. Padre, y aún, Señor, poder someternos a esas autoridades delegadas, Dios. Padre, y sobre todo, Padre, dentro de esta iglesia, Padre, que podamos someternos no solamente, Señor, a los pastores, sino a todos aquellos que han sido, Señor, investidos de autoridad delegada, Señor, en cada departamento, en cada área, en cada ministerio, Señor, que podamos ver, Señor, y fijar nuestra mirada no en el hombre, sino en la autoridad con la cual está revestida ese hombre, esa mujer, Señor, de parte tuya, mi Dios. Y de esta manera, Padre, Señor, caminar bajo tu autoridad y ser bendecidos en consecuencia. Porque la Biblia dice, Padre, ahí en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros, Señor, respetamos tu autoridad, tu bendición estará cubriéndonos en todo momento, Señor, en todo lugar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro.